Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares literatura, buena música, temas importantes sobre el pensamiento. Hoy en nuestra emisión número 207 estaremos conversando, o más bien escuchando, una conversación del gran escritor español Enrique Vila Matas, nacido el 21 de marzo del año 1948. Es un escritor español, autor de más de una treintena de obras que incluyen novelas, ensayos y otros tipos de narrativa. Su obra ha sido reconocida por diversos premios, tales como el Rómulo Gallegos, el Medici y el Phil de Literatura en Lenguas Romances, entre otros. Vamos a estar explorando unos fragmentos de una conversación bastante extensa de casi 2 horas que tuvo en una universidad, y nosotros vamos a darnos la oportunidad de escuchar algunos fragmentos para conocerlo más como autor. Puedes reportar tu sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. ¿Conocías alguna de las obras de Vila Matas? ¿Habías escuchado alguna vez de Bartleby el escritor o del Viaje Vertical? Esta última que ganó el premio Rómulo Gallegos de novela. Bueno, háznoslo saber al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio. Vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Porque en parte se tiene tendencia a formar generaciones por edad y a pertenecer a una generación determinada que se supone que tiene que ser bastante parecido a lo que hacen unos y otros. Y entonces me parecía que ese es un camino equivocado, porque a la larga además acaban todos siguiendo un camino individual, unos fracasando, otros mejorando lo que hacían, y a la larga por eso se dividen todos los grupos, porque finalmente vence el talento de unos y muere el no talento de otros. Y me parecía
que podías estar tentado de formar parte de una generación y que eso en realidad era, en los tiempos actuales no era muy recomendable. Basta ver, por ejemplo, los autores del boom latinoamericano, ¿no? Que en realidad tendemos a asociarlos, pero quedaron fuera del boom casi los mejores. Rulfo, Borges, por ejemplo. Onetti. Entonces, claro, era un asunto era comercial o de asociación entre amigos, pero en definitiva no correspondía a... ¿Tú has sentido personalmente, ha habido esa tentación de encasillarte por razones de DNI o por razones, no sé, de la España determinada? ¿Existió una generación, no sé cómo se llamaría, o en la que Enrique Vila-Matas estaba asociado a escritores de los que seguramente no compartía con ellos nada, salvo esa filiación un poco de la edad? ¿Recuerdas que se haya intentado esa operación en algún momento? Claro, iba a decirte que no, porque desde el primer momento se me trató de raro y de singular, pero además porque había quedado un poco descolgado por edad con respecto al grueso de lo que se llamó nueva narrativa española, que vendría representado en realidad por la edad de Muñoz Molina, y por lo tanto yo había publicado en 73 y la nueva narrativa española pertenece al comienzo de los años 80, de modo que llegué a tiempo para la nueva narrativa, gracias además a que había escrito libros tan malos que no habían existido prácticamente. Sí. En realidad es antes de publicar en Anagrama prácticamente esto, y los de Anagrama tuvieron ya una repercusión y por lo tanto encajé en una generación en la que en realidad la de la nueva narrativa ya no era por edad la mía. Pero de todos modos se me llamó raro y singular. Yo creo que lo de raro fue un error, porque de raro no es una categoría literaria interesante para mí. Y en cambio, la singularidad sí. Yo creo que un escritor ha de ser singular. Por eso a veces cuando todavía me hacen alguna pregunta en alguna entrevista de alguien que ha copiado preguntas que me hacían antes, dicen, ustedes nos han dicho que ustedes son un raro. Digo, no, un raro absolutamente singular, sí, acepto esto, porque no hay escritor que no tenga una trayectoria singular, aunque pertenezca a una tradición literaria, por supuesto, y ahí sí que sería otro tema. Siempre digo que vivo en Barcelona, que puede ser que me identifique más con un escritor belga que vive a 80 kilómetros de la ciudad que de un catalán o un escritor en castellano en Barcelona que viva en el mismo rellano. O sea que en realidad pues esto va de forma global. Antes decía un poco en esta introducción a tu presencia aquí que una de las cosas que a mí, el elemento quizás que más me ha seducido siempre de tu escritura es el protagonismo de la literatura, ¿no? Un protagonismo que creo que tú has sabido ver o has intentado enfocar desde muchos prismas. Cuando alguien lee la obra de Enrique Vila-Matas se da cuenta de que la literatura, creo que tus libros la mayoría de ellos tienen una vocación de una especie de carta de amor a la literatura, ¿no? Es una especie de enorme carta de amor a la literatura, a lo que la tradición literaria significa. Pero también eres un escritor que ha incidido mucho en poner la luz sobre también lo que la literatura posee de condena, por decirlo de alguna manera, ¿no? De elemento. Dedicar una vida a la literatura, decías hace poco en tu discurso de aceptación del premio Formentor, decías que si la literatura no sería en realidad la historia de una larga venganza, ¿no? El dilatado relato de cómo completar por escrito lo que en su momento quizás habríamos tenido que poner en la vida. Esta tensión entre la literatura como don y la literatura como, vamos a usar la palabra condena, a lo mejor no es la adecuada, la literatura como lugar de asilo y la literatura como lugar de exilio, creo que es quizás el calambre que recorre y vertebra con enorme intensidad toda tu obra, ¿no? O uno de los más... Sí, porque es un camino que eliges porque es el camino de la libertad total, cuando descubres que solo serás libre si te aíslas para escribir, es decir, que es una contradicción. Para hablar del mundo tienes que quedarte solo en una habitación para comentarlo,
pero al mismo tiempo tiene esto de que quedas atrapado y siendo un lugar, el espacio más libre para hacer todo lo que quieras, porque ahí no hay ningún límite ni está prohibido nada. Es el único lugar que yo conozco donde no hay nada prohibido. Todo es posible. Todo es posible mientras tú dispongas de imaginación, memoria y talento. Y sin embargo también quedas atrapado. Es decir, te preguntas por qué tienes que dedicar toda tu vida a esta labor, a esta tarea. Y se produce esta tensión entre literatura y vida. El tema de la literatura como centro de lo que yo escribía, sobre todo en los libros Bartleby y compañía, El mal de Montano, Doctor Pasavento, que son los inaugurales de una manera de escribir mía, lo recuerdo como algo que yo pensaba que no podía interesar a nadie, porque lo veía, que es muy interesante esto, como muy personal, algo que además ni siquiera me explicaba yo a mí mismo. Lo veía como algo que era raro, en el sentido que no acababa de comprenderlo del todo, sobre todo porque no imitaba a nadie. Aunque yo cite muchos autores y maneje mucha erudición que me sirve de sintaxis, sobre todo en el caso del mal de Montano, la estructura era una estructura única. Y mi sorpresa fue que interesara, porque en el fondo no acababa yo tampoco de... Entonces yo creo que ese es el camino, a eso quería ir a parar. El camino es atreverte a hacer aquello que es tuyo, o de alguna manera te parece que es tuyo. No sé si me explico, creo que sí, ¿no? Perfectamente. Ahora, ¿cómo sabes qué es lo tuyo? Quizá lo tuyo seguramente es cuando vas eliminando todos los dogmas, todas las teorías literarias, todo lo que te han dicho, los conceptos, los lugares comunes, cuando vas quitando todo lo que te sobra y vas buscando aquello que te pertenece a ti, que has de encontrarlo. Y atreverse luego a publicarlo también. Ya no solamente sin temor al fracaso, sino para ver qué ocurre, ¿no? Tú has escrito un muy hermoso ensayo, en el sentido se titula Cómo perder teorías, ¿no? Perder teorías, que es un buen título. Sí, ahí había la idea de que yo puedo tener una teoría sobre qué hay que escribir y lo que no hay que escribir. Pero en realidad será una teoría más, es decir, será la mía. En realidad cada vez que escribes un libro, fundas una teoría nueva sobre lo que ha de ser un libro. Pero esa teoría y ese libro no necesariamente excluye las otras teorías de los otros. Por ejemplo, me molesta la clase de crítico literario que sabe muy bien lo que hay que hacer y que tiene toda una visión de lo que está bien y lo que está mal. Y yo estoy tentado de escribir alguna vez la historia de un crítico que duda siempre. O sea, a la hora de... Sería la biografía de una persona que desde que empieza como crítico hasta que muere tiene problemas con libros conocidos porque duda. Pero en lugar de tener una teoría dogmática que aplicar a cada... Porque me sorprende mucho, me gusta mucho la indecisión, que es algo que creo que se ha de incorporar a lo que escribimos. El camino de los indecisos, ¿no? Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Estamos en Puerto de Libros escuchando una conversación, una entrevista que le hiciesen al gran escritor español Enrique Vila Matas, autor de obras maravillosas de la literatura contemporánea que yo quisiera que todos ustedes leyeran y disfrutaran. Alguna vez leí su libro de ensayos Viento ligero en Parma, genial realmente. Su obra está compuesta por más de 30 libros. Su primer libro fue de 1971, Mujer en el espejo contemplando el paisaje. En el 77, La asesina ilustrada. En el 80, Al sur de los papiros. En el 84, La impostura. En el 85, Historia
abreviada de la literatura portátil que mezcla ficción, ensayo y fue publicada por Anagrama. Vamos a seguir narrando cuáles libros tiene, pero vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el gran Enrique Vilas Mata. Recuerda reportar tu sintonía al 0424-672-3597. Lo que me ha molestado siempre ha sido, sin querer imponer mi dogma ni mi literatura, pero los escritores que de alguna forma hacen lo que ya se ha hecho. Y me interesan aquellos escritores que irrumpen con algo que es personalísimo y que son a la larga los únicos que acaban quedando, porque son los únicos que crean un nuevo sistema de relaciones con la literatura. Y yo siempre a veces cuento anécdotas porque no soy nada escritor teórico, pero el primer viaje que hice en solitario, cuando tenía 14, 15 años, con 4 compañeros del colegio que fuimos a Madrid en tren, pero nos perdimos todos y al final yo llegué a Madrid solo y fui al Museo del Prado. Fue la primera vez que iba al Museo del Prado por mi cuenta y me asombró una cosa, que era ver pintores con un caballete que copiaban cuadros ya hechos. Como jamás había oído hablar de esto, siempre identifico Madrid con un lugar en el que se copian los cuadros. Y esto lo podemos aplicar a las novelas. Porque es el lugar donde se copia, por ejemplo, a Onetti, que hemos nombrado ahora. Tienes ahí a un autor que, claro, da al público lo que ya conoce, porque si ha leído a Onetti y se encuentra con un autor solvente que hace lo que hacía Onetti, lo normal es que llegue antes a ser comprendido y aceptado. Pero eso es el tipo de escritor que no me atrae. Y en cambio, por ejemplo, un autor que parece copado por escritores jóvenes, Foster Wallace. Bueno, Foster Wallace lo he leído poco porque además no me atrevo a decir nada sobre él por escrito, ¿no? Porque van a meterse conmigo inmediatamente, sí, que es un tema para ellos. Pero sí he leído el libro de conversaciones, que me interesa muchísimo. ¿Pero por qué? Porque en el libro de conversaciones hay una lucha constante de este hombre, que además tenía problemas físicos y mentales, pero hay una lucha constante, cotidiana, por escribir. Y entonces la reflejan las conversaciones, donde está continuamente el hombre apasionado y en lucha con la escritura, en constante tensión. En cierta ocasión tenía dudas sobre lo que hacía hace muchos años y hablé con Paula de Parma, mi mujer, que me dijo una frase que me quedó para siempre. Me dijo, si lo que haces es interesante, acabará siendo leído. Y si lo que haces no lo es, ya es igual lo que hagas por un lado o por el otro, porque no pasará de lo que es. Por lo tanto, yo siempre he pensado que podía hablar de los demás porque no eran rivales ni competidores. Así de sencillo. Porque todo dependía, mi suerte, de lo que yo escribiera, y no tenía nada que ver, no iba a perder fuerza si hablara de los otros, como estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Me parece lógico, es decir, lo contrario casi demuestras inseguridad, tienes temor a que el vecino sea mejor que tú. Yo creo que no hay mejores que tú, hay trayectorias que van por un lado, pero que no son para comparar. Se comparan a veces cuando hay premios o listas de fin de año, ¿no? Pero salvo estas listas absurdas, no tienes por qué tener miedo de perder fuerza si hablas bien de libros que te han interesado, sean de un lado o de otro, porque sean incluso de tu máximo rival, no lo sé. En definitiva, que todo depende de ti. Si está bien lo que haces, da igual si alabas o no a otros o al revés. Pero da la impresión a veces de que se tiene miedo por ejemplo, en una ocasión me riñeron porque en la editorial precisamente alemana, la primera que tuve, lo digo precisamente porque ahora tú vives en Alemania, la primera editorial, que por suerte ya no estoy en ella, el hecho de que yo fuera generoso, le recomendé libros de autores sudamericanos. Y yo estuve 2 años sin publicar porque publicaron a los que había recomendado. Sí. Y entonces recibí de mi agente en aquella época, me dijo, si es que eres tonto, porque les has dado los nombres y ahora mira, te pasa esto a ti.
Y bueno, lo único que pasaba es que era una editorial siniestra, que dejé de publicar allí, porque estaba radicada en Zúrich, no distribuían los libros y no pasaba nada más, pero a pesar de todo me riñeron, pero es la única vez que me han reñido por hacer esto, porque siempre hay una... Pero Bueno, sí que lo pienso, pero pienso que entra dentro de algo que es muy, muy lógico que haya ocurrido por lo siguiente, porque lo que yo intenté hacer era algo totalmente distinto de lo que había desde el principio, y por lo tanto elegí un camino en el que era muy difícil que eso fuera aceptado de entrada y más tarde también. Por lo tanto, era la creación de un lector nuevo, de alguna forma. Todo esto es muy, muy arriesgado, puede salir muy mal. Opté por un camino difícil. Y por lo tanto es lógico que eso haya ido muy lento. Por otra parte, no ha ido tan lento en Francia, porque es un país que es el centro para mí de la literatura mundial. En el fondo, el hecho de que haya ganado Modiano, por ejemplo, es un reconocimiento más, una vez más, a una literatura realmente el paraíso de la literatura en realidad, porque es donde un escritor, hasta hace muy poco al menos, está considerado como alguien, es decir, es un escritor. Y bueno, yo viví allí y lo pude también palpar y ver, ¿no? Es decir, que escribir es algo que está considerado. Por lo tanto, antes fue comprendido lo que hacía en Francia, como también en América Latina, México, Argentina. También lo atribuyo a muchos factores que no vienen al caso ahora, pero factores, digamos, ligados con los centros de poder de la literatura, que están en todos los países, por otra parte. Porque la ventaja mía de Francia es que yo no soy francés y si fuera francés estaría metido también en el mismo embrollo, que significa la cantidad de putadas que se hacen unos a otros, de cómo hay unos centros de poder literario que reparten a fin de año los libros, una crítica cortita en general que no acaba de entender lo que está conectado con la literatura universal o con la literatura europea simplemente, y por lo tanto que van bastante mermados de fuerzas para opinar sobre cosas que no entienden. Y no sé, estoy diciendo demasiadas cosas sobre... No. Sí. Pero solo estamos siendo grabados. Hay una serie de factores, sí, que han influido, pero sobre todo los centros de poder, porque luego en todos los países ves que hay siempre un autor nacional, creo que fuera de aquel país no le conoce nadie, pero que allí es el rey del mambo. Y entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues por las relaciones, por la manera de moverse, por mil cosas que están conectadas con los centros de poder, ¿no? Esta masa crítica que en España se generó, por un lado, como tú, respecto a tu obra, como tú insinúas, por una pura tenacidad casi, ¿no? Porque ha sido contumaz. Enrique Vilamata es un escritor contumaz, ha publicado mucho y nunca ha cedido a la tentación de otro tipo de literatura fácil. Pero identificas un momento, a lo mejor, que puede ser la publicación de Bartleby y compañía, como un primer libro, que sucede algo con ese libro, ¿no? Naturalmente tiene que haber siempre un detonador, ¿no? Y desde el punto de vista de ser leído, coincide con la aparición de Bartleby, porque es la primera vez que hay reportajes periodísticos. Es como si el libro tuviera una sola idea, pero que los periodistas la hubieran captado, porque al cabo de una semana de sacar el libro ya los periodistas estaban haciendo encuestas sobre quién había dejado de escribir y quién no. Era como un tema que era de fácil acceso a la prensa, digamos. Y ahí fue como un poco el detonante que coincidió con el premio Rómulo Gallegos a El viaje vertical, que era un libro publicado un año antes. Y a partir de ahí hubo un poco unos cambios. Y entonces ha sido como un trabajo, un ascenso de interés, también lento de todos modos, por otra parte. Y no satisfactorio por otra parte en mi país, pero no ocurre nada. En 2002 publicas en mi opinión, uno de tus libros mayores dentro de una trayectoria llena de grandes títulos, pero publicas un libro, desde mi punto de vista, muy importante, que es El mal de Montano. Sí, ese es el momento clave de lo que he escrito, por una sencilla razón,
que Bartleby ha tenido una acogida importante, pero al mismo tiempo Bartleby me ha conducido a, muy fácil de entender, a un callejón sin salida. Porque he hablado de los que dejan de escribir y en realidad lo más elegante habría sido dejar de escribir, ¿no? Incluso me acuerdo que en la rueda de prensa de Bartleby y compañía, una periodista de Barcelona me preguntó ¿qué prepara ahora? Entonces me puse rojo, literalmente rojo, porque tenía que confesar que no tenía nada. Llevaba 2 semanas y no tenía preparado nada. Pero eso fue el detonante, porque ese libro me llevaba a un callejón sin salida y a partir de entonces trabajé siempre con el callejón sin salida. Se trataba de hacer un libro que me condujera a un punto tal que luego era muy difícil saber qué podía hacer en el siguiente. De hecho, la gente me lo preguntaba. Me pasó con Bartleby y compañía, pregunté y alguien me dijo, tendrías que ir al lado opuesto de Bartleby. Entonces, si en Bartleby no escribían, en el Maldemontano era alguien que sin la literatura no podía vivir, que estaba enfermo de literatura y tenía que escribir y leer sin parar. O sea que fui al otro extremo, pero una vez acabado el Maldemontano tuve que buscar otra salida para continuar. Y eso ha sido en todos los libros que he hecho. He ido a parar a puntos sin salida prácticamente, sin posibilidad de continuidad, porque sería como repetir el libro y, por lo tanto, eso marcó la pauta de que todo lo que escribía tenía que llevarme a un punto difícil de superarlo. Y de hecho que siempre los libros he visto que iban funcionando cuando me preguntaban ¿y ahora qué harás? Porque claro, me decían ¿y ahora? Recuerda reportar tu sintonía al 0424-672-3597. 0424-672-3597. En el 95, Vilamata publica Lejos de Veracruz. En el 97, Extraña Forma de Vida. En el 99, El Viaje Vertical, que es esta maravillosa novela que gana el premio Rómulo Gallegos. Es una novela excepcional, búsquenla, seguro van a conseguirla por allí en los libros usados, en las librerías de libros usados, o quizá pirateada por PDF, aunque yo no recomiendo piratear libros, siempre debemos intentar comprarlos, adquirirlos para apoyar a los escritores y a las editoriales, debido a que si no compramos libros, señores, muy pronto no vamos a tener libros que leer porque no va a haber empresas que los promuevan. Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos. Recuerda reportar tu sintonía al 0424-672-3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares literatura, buena música y cultura, realmente cultura. Hoy estamos escuchando una conversación del gran escritor español Enrique Vilamata. Enrique Vilamata, ¿habían leído algo sobre él? Voy a seguir contándoles sobre sus libros, su extensa obra. Después de esta novela genial, El Viaje Vertical, del año 1999, que gana el premio Rómulo Gallegos, él publica Bartleby y compañía, otra de sus novelas hito. Después, en el 2002, publica El Maldemontano. En el 2003, París no se acaba nunca, bellísima novela, también se la recomiendo muchísimo. En el 2005 publica Doctor Pasavento. En el 2008, Dietario Voluble. En el 2010, Dublinesca. En el 2010 también Perder Teorías. En el 2011, en Un Lugar Solitario, una recopilación de sus primeros 5 libros. En el 2012, Aire de Dylan, Memorias Falsas del escritor Juan Lancastre. En el 2000
14 publica Castle no invita a la lógica. Este es el libro del cual él comenta en esta conversación que estamos escuchando, porque esta conversación es del año 2014. Y en el 2016 publica Marienbad Eléctrico, en el 2017 publica Mac y su contratiempo, y en el 2019 su última novela, Esta bruma insensata. Vamos a seguir escuchando esta conversación maravillosa con el gran escritor español Enrique Vilamata. Reporta tu sintonía al 0424-672-3597. Cuando tenía 14 o 15 años iba a clases de literatura en el colegio con un poeta que era un padre jesuita, padre Juan Bautista Bertrán, que tenía formación italiana, que había vivido en Roma y nos introdujo en el mundo de Dante, entre otras cosas, a los 15 años. Y este hombre me envió una carta desde Florencia. Yo no había recibido, creo que una carta nunca, de alguien así como, de un poeta como él, desde Florencia, contándome cosas que hacía en Florencia, y le contesté a esa carta. Y después me enteré por otros compañeros del colegio que había comentado que no hacía falta que me tomara tan en serio la literatura y me tomara tan en serio una carta que me habían enviado desde Florencia. Es decir, que pensé, he hecho el ridículo porque he tratado de estar a la altura de esa carta. Entonces, creo que esta falta de solemnidad se produce por lo siguiente. Que cuando escribo un texto de la novela que estoy haciendo, al día siguiente vuelvo sobre ese texto por la mañana e inmediatamente aparece otra persona que está en mí, que tiene que hacer una apostilla o un comentario para reírse de aquello. Yo creo que trabajo mucho, hasta ahora no me había dado cuenta demasiado de esto que digo, pero al fondo aquello no me lo puedo creer del todo. Y es como si saliera otra persona que después de que alguien ha dicho, porque yo no sé qué te lo cuento, dijera, sí, pero tal. Y ese comentario final relativiza todo y me permite continuar escribiendo, ¿no? Porque no me puedo creer. Pondré otro ejemplo. En la novela dublinesca, la idea inicial era que se celebraba un funeral por la etapa Gutenberg de la literatura, un funeral por Joyce y por todo lo que fue la alta literatura. Y entonces hubo un momento que me di cuenta de que en ningún momento podía yo creerme en serio que el editor retirado y sus amigos, o sea, personas adultas, iban a Dublín y iban a celebrar en serio un funeral por la literatura, ¿no? No me lo podía creer. Y es cuando decidí que estuvieran borrachos y lo celebraban igual, pero con una cantidad de bromas que distanciaban. De hecho, me lo dijo una vez un amigo, los griegos inventaron la tragedia y después inventaron la comedia. Es decir, primero la tragedia, pero después la comedia, porque si no sería insoportable. Yo creo que después de la tragedia viene el comediante que hace la apostilla, y esa convierte los textos, de ahí, por ejemplo, mi fascinación por Balzer, desde luego, convierte los textos en humildes. Es decir, y tú lo dices en tu libro, La luz es más antigua que el amor. Más antigua que el amor. Sí. Tú hablas de que la sabiduría está en la humildad. Sí. Citas a Eliot. Porque la humildad es infinita. La humildad es infinita. Sí, sí. Y Roberto Bolaño, me acuerdo que he comentado que Kafka era un escritor espléndido porque era humilde. Es decir, y mucha gente le preguntaba por qué has dicho que es humilde Kafka. Es buenísimo por esto, por la humildad. ¿No? Sí, y especialmente en este país, lo lamento volver al país, pero y lo dijo David Trueba, sin haber leído este libro, hace poco en la televisión, justo cuando apareció mi libro. David Trueba hablaba de las risitas españolas y los prejuicios ante todo el arte contemporáneo, cuando hay cosas horrorosas, en un gran porcentaje, pero hay cosas que son interesantes. Y el problema que tenemos nosotros son los prejuicios. Por lo tanto, esos prejuicios nos impiden ver nada. Ya decimos, me acuerdo de la época que decía cine español malísimo. Hombre, cine español malísimo si tú quieres como el cine mundial, no, o el cine americano. Pero igual hay cosas que valen la pena. Hay que esperar y tener curiosidad por verlo. Y las encontrarás. Por lo tanto, ese prejuicio de aquello no me interesa, pues es lo que trata también de enfrentarse el libro con este prejuicio general, ¿no? De hecho, me han parado por la calle para preguntarme, ¿pero de verdad que le gusta el arte contemporáneo? Pero por Dios, o sea, claro, no todo.
Me gusta lo que vi en Kassel y que he descrito en el libro, porque me permitió imaginar muchas cosas. En realidad puede ser el prejuicio lo que me molesta, ¿no? El que antes ya hayas decidido que aquello no interesa y que solamente conduce a reír, pero entonces no te enteras de nada. Yo creo que si concentras la atención, decía Nabokov, en un objeto, verás que ese objeto tiene un interés bárbaro, porque tiene una historia, todo el objeto. Concéntrala, dice, en este lápiz que encuentras en tu hotel, en un cajón. Verás que hay una historia larguísima detrás del lápiz. Un lápiz puede ser insignificante, puede ser que haya quien se ría porque has concentrado la atención en un lápiz, pero yo creo que si la concentras, si tienes curiosidad por lo que puede haber allí, puedes encontrar más cosas de las que hay. Esa es la clave un poco de lo que intento explicar en Kassel, que por otra parte es un libro que se levanta contra aquella moda que hubo durante una temporada de la prensa española de decir que la novela había muerto, de que el arte estaba acabado. Entonces dije, bueno, pero en principio no todo, o sea, no se ha de ver con una mirada contemporánea lo que estamos haciendo. Por ejemplo, se decía el 19 la novela Tolstoy, Dostoyevsky, tal y cual, Flaubert. Ahora tenemos, decían Coetzee, tenemos por nada que quieras, ¿no? Que no es lo mismo, que está bien, pero no es lo mismo. Y esto que ponía alto Hombre, no es lo mismo, y afortunadamente, porque, digamos, ya, si piensas en lo que hizo Borges, que vio que jamás se podría comparar con Tolstoy, entró en un camino diferente, que no es ni mejor ni peor, pero que rehulló la novela para no tener que luchar con la grandeza de Tolstoy. Y hizo una cosa genial, que fueron sus cuentos metafísicos, que no los había hecho nunca nadie, y por lo tanto ese camino era interesante, y si hubiera intentado imitar aquello, pues se habría... Por lo tanto, efectivamente, Coetzee, que sale de Beckett tampoco se comparó nunca ni con Joyce. Precisamente la clave de Beckett es que no se compara con su maestro, sino que busca y encuentra una noche temporal su camino propio. Sí, y lo que plantea Beckett es otro camino y otra historia. Hay este escritor argentino, César Aira, que dice, a mí no me pasa nunca nada, no sé de qué escribir porque no me pasa nunca nada. Y a mí me pasa también lo mismo, que en realidad he tenido siempre una vida por suerte, sin grandes sobresaltos, en los que haya cosas que tenga que contar. Pero con Sofical me ocurrió que me pasó algo de repente, porque era un artista que yo conocía solo de nombre y la admiraba porque me interesaba mucho lo que hacía, pero me llamó a mi casa una tarde, me dijo, soy Sofical, y me dijo, tengo que decirte algo que no te puedo decir por teléfono, entonces tenemos que ver y te hablaré de esto. Quedé impactado y dije, bueno, me voy a París para verla enseguida, quiero saber qué me tiene que decir. Entonces ella me propuso que le escribiera, me dijo, no tengo nada que hacer en el próximo año, quisiera que me escribieras mi vida. Tú escribes mi vida y yo lo haré. Esta es la propuesta que me hace, porque había leído Barthelemy y compañía un fragmento en el que un poeta romano escribe unos cuentos y luego sale a Roma a vivirlos. Era el Café de Flore de París y ella de repente me estaba diciendo esto y yo pensaba que me estaban filmando con una cámara de estas para un programa de la televisión. Se levantaba me dijo, tú escribes mi vida y yo lo haré todo menos matar. Se ponía de pie y volvía a sentarse. Y bueno, a partir de ahí esta historia fue impresionante para mí porque me di cuenta de que había empezado un libro, pero ese libro dependía de ella también, porque le escribí lo que tenía que hacer, que era complicado, sin decírselo, porque tenía que ir a las Azores, y en las Azores buscaba una casa frente al mar, que yo conocía, es que una casa que está deshabitada, llamar a la puerta y que le abriera un fantasma que era yo, que yo consideraba que estaba viviendo como fantasma allí. Y yo pensaba, va a ser capaz de fotografiar a mi fantasma, volverá con la foto, es capaz de todo. El hecho es que ella no fue a las Azores porque murió su madre, se complicó todo, y finalmente me encontré en una situación inédita y que no te deseo, es la de que no podía seguir escribiendo, porque dependía de ella. Y ya una amiga me dijo,
ella no te está conduciendo a la literatura, te está conduciendo a otra cosa. Y fue la que me alertó. Me estaba conduciendo a no escribir. Es decir, esta es la grandeza de su propuesta, extraordinaria, porque realmente era sutilista, pero peligrosísima. Y como no se ponía en movimiento, ella, pues quedé bloqueado. Entonces, el problema es que siendo una historia muy interesante, como no quedó completa, para que fuera verosímil le tuve que contar como si fuera una historia inventada. Y la convertí en un cuento de ficción, contando que a mí me habría gustado que me llamara Sofical. Entonces me encontré con esta, cuando por fin tenía una historia que contar, personal, tenía que recurrir a la ficción para explicarla. Y ahí por eso me interesa tanto este cuento en realidad, porque tuve que convertirlo en una ficción para poder explicarlo. Son las 9:07, 8 Y al mismo tiempo me condujo al mundo también de la comunicación entre literatura y arte. Y literatura. Abrió territorios con otra artista francesa que es Dominique González Ferster, que es muy amiga mía, que no es tan peligrosa ni mucho menos como Sofical, y que es muy interesante lo que hace porque es una instaladora muy literaria. Le interesan los libros, no para de leer, y sus instalaciones son a veces, por ejemplo, bibliotecas en las que ella aparece por sorpresa, en bibliotecas en París que no se ven si no te apoyas en una pared. Te apoyas en la pared, entras en una biblioteca y allí está ella vestida de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Es una instaladora muy interesante, muy literaria. Y eso abrió un camino que ha sido muy creativo para mí, porque he participado con ella en varias instalaciones. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver con la idea del viaje, ¿no? Es prácticamente imposible encontrarse un libro tuyo donde la idea de viaje, bien físicamente, como hecho de traslación en el tiempo y en el espacio, bien como metáfora, no está presente. Por ejemplo, decías en Aire de Dylan que realmente, citando a Eduardo Lago esta vez, que no sé si era una cita de Eduardo Lago, a mí me sonaba más bien una cita de Pessoa o incluso de Herodoto, quién sabe, que en realidad todos los viajes que hacemos son viajes en torno a nosotros mismos o a través de nosotros mismos, ¿no? Sí, es bonita, la frase es bonita. Sí. Has viajado mucho en estos 40 años, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando empieza el viaje, ahí está también la clave. ¿Cuándo decides que ha empezado el viaje? No, lo que quería decirte es ¿qué sitios has conocido, sitios que no esperabas conocer? La literatura te ha llevado a... No estoy hablando obviamente de lugares físicos, ¿no? ¿Te ha regalado este viaje sorpresas o te las sigue regalando? Yo cuando leo tus libros, de alguna manera, sigo viendo el entusiasmo de un escritor que está en sus comienzos, a pesar de que lleve 40. Tus libros siguen transmitiendo, al menos al lector, ese entusiasmo de una literatura que busca. Entonces, mi pregunta es, esa búsqueda, ¿dónde te ha conducido, ¿no? ¿Tienes alguna certeza como Es que te como preguntaba viajero? dónde empieza el viaje, porque en realidad, ¿dónde acaba? Porque todos los viajes que hago, que luego, como el de Kassel, pero cuando vuelvo es cuando empieza casi el viaje de verdad, cuando regreso a casa, porque empiezo a pensar en ese viaje, en el lugar que he estado, y lo estudio, los libros que me he traído sobre aquel lugar los analizo, voy recordando y componiendo lo que pasó realmente cuando yo creía que pasaba otra cosa, y por lo tanto me enamoro de una ciudad que he visitado después, cuando he regresado, porque voy comprendiendo cosas. Lo mismo me sucede con los libros que he publicado. Todos me parecen mejores años después, cuando empiezo a comprenderlas un poco. Empiezo a entender lo que tenía entre manos allí y lo que hice. Y de hecho los libros mejoran con el tiempo, creo, mis libros. Al menos para mí. Y necesito siempre el viaje, porque, por ejemplo, si yo te cuento el camino de casa al colegio, que es clave en mi vida, el camino por el Paseo de San Juan,
que duraba 5 minutos, que lo recuerdo de memoria exacta todo lo que había. Si te lo cuento, te lo contaré en forma de viaje. Luego, la literatura, empieza la Odisea, ¿no? De hecho, la explicación yo creo que es que el viaje acota un comienzo y un final. Entonces, los primeros narradores necesitaban acotar el territorio de lo que iban a contar. Y por eso el viaje lo permite, porque tiene comienzo y final. Ahora, claro, es muy elástico el final siempre, en mí al menos. No es el regreso a casa, sino lo que viene después, cuando regresas. Y es el comienzo también. Que el comienzo generalmente es como el comienzo por el cual irrumpes en la vida. Se parece al comienzo que por otra parte la vida es un viaje, ¿no? Lo dicen al principio de este libro que te gusta a ti también mucho, que es El viaje al fin de la noche. Sí. La vida es un viaje, el viaje es... ¿Cuándo empieza el viaje? En mi caso es bastante simplón. Normalmente cuando siento que he despegado, en el avión, en el coche o en algo. Siento que he dejado atrás algo. Pero puede ser en un momento o más adelante, pero cuando dejo que he dejado atrás. Mientras que el final del viaje es más largo, porque incluso tengo que escribirlo. Es el libro mismo que hago, que me deja recordando aquel viaje durante tiempo y tiempo. Ahora, todo esto también ha traído como consecuencia una locura, que es la de que ahora todo lo que me interesa, que me ocurre, lo veo como un viaje y lo quisiera poner y escribir, y no lo voy a hacer, porque al final dirán que solo escribo viajes. Por ejemplo, ahora después de haber escrito el viaje a Kassel, no me planteo escribir un viaje. Pero entonces, ¿qué haré? Y ahí estoy. Bueno, yo seguiría aquí sentado contigo otra hora por lo menos, pero vamos a abrir la palabra a nuestros acompañantes, y quien quiera preguntarle a Enrique algo, pues tiene una ocasión excelente de hacerlo hoy. Yo considero que tu libro, por ejemplo, de La Luz, aparte de otros libros, por supuesto, pero este en concreto es muy insólito dentro de la literatura española. Y conviene también decirlo, porque no hay que silenciar algo así. Supongo que... Porque de verdad que en el contexto en el que está escrito es insólito totalmente, y no en cambio en otros lugares. Pero es que incorporas además el pensamiento dentro de la narración, que no es algo frecuente lo que vamos viendo en nuestro país, ¿no? Yo por eso te hacía ciertas preguntas sobre las afinidades selectivas y sobre la genealogía, ¿no? Que a mí es una idea que me obsesiona mucho. Los lugares de los que uno procede y los lugares a los que camina. Pueden ser lugares muy remotos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Yo, sinceramente, en mi escritura siento que tengo muy pocos hermanos de leche en la literatura contemporánea español, y no me importa decirlo. Yo me interesa muy poco la literatura contemporánea española. Tú, para mí, eres... Y de hecho Steiner la calificó de provinciana Sí. Y lo decido enseguida. Y el camino de vuelta, es decir, desde su literatura hacia la imagen y hacia el cine, ¿es algo que le gustaría que tuviera mayor repercusión, que tuviera ese camino que se transitara y que hasta el momento al menos no se ha hecho en cine porque no es muy literario lo que escribo? Entonces eso en realidad no debería ser un problema, porque hay directores de cine que son capaces de convertir una obra muy literaria en otra cosa, ¿no? Y se ha hecho muy poco, solamente Un viaje vertical en catalán, pero la pasaron a las 4 de la madrugada. La pagó Televisión Catalana, pero la pasaron a las 4 de la madrugada. De modo que mi experiencia en esto... La historia abreviada de literatura portátil, que es muy curioso porque la hicieron en teatro en Portugal, en Lisboa, que es como si fuera una película para mí. Sí. 3 personajes y una maleta. De la maleta salían convertidos en una cosa o en otra. Y era un ensayo en realidad. Y nada más, como experiencia en cine no ha habido más. Y en el fondo es lo que me he buscado también. Cuando hablaba de comprensión española, me lo había buscado, y esto también me lo he buscado por ser tan literario. De alguna forma no ha pasado esto. Es lo que me merezco, ¿no? Por fortuna, para nosotros es lo que te mereces. Claro. Porque el otro día me contaba, en Chile me encontré con un escritor que me dijo, yo hablaba antes con, un escritor del boom precisamente, Jorge Edwards, que me contó que había un poeta muy famoso, Enrique Lin, poeta chileno,
Le decía, no me gustan las novelas del boom. ¿Por qué? Decía, porque se pueden contar por teléfono en un minuto el argumento. Entonces esto es lo que me pasa a mí con las novelas que no me gustan, son aquellas que veo que se pueden trasladar al cine, porque te cuentan la historia y ya sabes un poco lo que es. Y me gustan las novelas que no se pueden resumir, que no se pueden contar. Lo que dice Lobo Antunes cuando le preguntaron de qué trata su novela, esta pregunta que a veces hacen periodistas, ¿me podría contar de qué trata su novela? Y él les dijo, trata exactamente de lo que digo en la novela. Es decir, que había que leerla entera, si no, no era resumible por teléfono. Y siempre tenía manías, sobre todo cuando empecé a escribir, pero ahora he perdido muchas manías de estas, porque en el fondo son manías que se pueden superar, ¿no? Pero tenía mucha manía a los que escriben para el cine, escriben novelas para que las adapten en el cine. Había uno que se llevó la palma, que era Graham Greene, ¿no? Graham Greene, todas sus novelas se pasaron al cine, pero todas transformadas y cambiadas, y le cambiaban todo el argumento, la moral, como castigo. Pero aún así escribió buenas novelas, ¿no? Sí, tanto. Hay alguna. El Americano Impasible. El Americano Impasible es donde aprendí muchas cosas. Es buenísimo. Aprendí en concreto lo que es cerrar una historia por el comienzo. Esa novela y que todo cobre sentido al final, ¿no? Me encanta. Pero en cine se la cambiaron toda. Todas, sí, con Michael Caine. Sí. No, seguramente, bueno, una novela tuya necesitaría de un cineasta también de tu palo, ¿no? Que efectivamente estuviera interesado por un cine, obviamente tuviera poco que ver a las concesiones. Sí, claro, sería francés seguramente. Bueno, no lo sé. Yo acabo de descubrir ahora a un mexicano impresionante. Quizás tú, no sé si has visto el cine de Carlos Reigadas. No. ¿Has visto alguna película de él? Es un hombre de mi edad, del año 71, solo ha hecho 4 películas. Y no se parece a nada, es un salvaje, ¿no? Yo te recomiendo que veas... ¿Cómo se llama el apellido? Carlos Reigadas, con Y. Sí. Realmente es un cineasta que atenta contra todo, ¿no? Contra cualquier idea de narratividad. Y sus películas, no sé, me han impresionado muchísimo porque son una demostración de que también a veces se oye que también el cine ha llegado o está llegando a un final del camino, ¿no? Hay esta necesidad periódica de matar a todas las artes, ¿no? Como si hubieran recorrido todo el camino. Y se puede adaptar todo. Y siempre hay una serie de creadores que nos demuestran que esto no es así. No sé, por ejemplo, este cineasta húngaro, Béla Tarr, el autor del Caballo de Turín, en fin, ciertas películas de Gus Van Sant, yo recuerdo, no sé, que me impresionaron. Elephant, no sé, sí, una película... me eduqué con el cine de los años 60. Tú, por ejemplo, sé que te gusta mucho Antonioni, sí. Que continuamente encuentro gente que me habla fatal de Antonioni, que siempre a mí me ha entusiasmado. El Deserto Rosso, por ejemplo, es una película admirable, el tratamiento de la imagen y... Sí, otros modos de mirar, ¿no? Un cine que no se parece a la vida, en la que las películas no suceden, no acaban como acaba, porque en la vida tampoco acaban las cosas, ¿no? Muchas veces. No tiene final, claro. Como en las películas, desde luego. Y luego también que la novela contemporánea trata de... A veces, yo creo que lo fundó Conrad con El viaje de Marlowe en El corazón de las tinieblas. Casi no pasa nada, como en la vida, pasan pocas cosas, pero se piensa mucho y tiene mucha trascendencia escenas aparentemente sin acción, pero que son lo que nos ocurre normalmente, que es que pensamos, que vivimos, y eso es lo que ha incorporado la novela en el siglo XX. Y el caso de Antonioni, a mí siempre, porque siempre me hablan fatal de Antonioni, se ha puesto de moda y a mí me parece que hablar mal, y creo que es muy interesante lo que hacía. Sí, yo creo que es un autor irrenunciable, ¿no? Para entender efectivamente eso, que hay otros modos de mirar, como lo pudo ser en su momento Alain Resnais también, con ciertas películas que... Y Salvador Dalí, me acuerdo que la única entrevista que le he hecho, porque le hice una entrevista en los años 70, me dijo, estábamos hablando precisamente de Piero della Francesca, y él me pasó a hablarme de Fellini y de Antonioni. Me dijo, Piero della Francesca es de estos pintores que lo ves y luego te acuerdas muy bien, porque no has entendido muchas cosas, de lo que has visto.
Dice, es como Fellini y Antonioni. Tú vas a ver el cine de Fellini, sales y después no te acuerdas de nada. Y en cambio el de Antonioni te vuelve otra vez, porque te ha hecho pensar y no estaba acabada la película de alguna manera. Así llegamos al final de nuestro programa. Por favor, escríbenos tus comentarios al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Ha sido de verdad un placer trabajar para todos ustedes. Nos escuchamos el día de mañana a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y, por favor, sean felices, lean poesía.